Hola, buen día. El día de hoy, para continuar con el curso anual de gastroenterología, endoscopía y patología, va a disertar el doctor Fernando Diel, especialista en clínica médica y gastroenterología, que trabaja acá con nosotros en el Hospital San Bernardo. Buen día, Fernando. Adelante. Buen día a todos. Primero, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar un poco de enfermedad inflamatoria. El tema que elegí hoy para que charlemos es el treat to target, es decir, cuáles son los objetivos de tratamiento en enfermedad inflamatoria intestinal. Un poco la agenda del día de hoy va a ser hablar un poco de los modelos de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa como enfermedades crónicas. ¿Qué otras enfermedades se utilizaron fuera de las enfermedades digestivas? Objetivos de tratamiento para lograr modificar la evolución natural de la enfermedad. Vamos a repasar el concepto de que la clínica no es suficiente, es decir, los síntomas o el control de síntomas no es suficiente para lograr el control de la enfermedad. Vamos a hablar, y después por último de los estudios STRIDE 1 y STRIDE 2, que son los estudios más importantes que enfocan la enfermedad inflamatoria con la modalidad de tratamiento del treat to target. Para empezar, la enfermedad inflamatoria intestinal representa un grupo de enfermedades que son crónicas, recidivantes, que tienen un daño orgánico acumulativo, y este concepto es clave, que este daño orgánico acumulativo, si no se logra revertir con el tratamiento, aumenta el riesgo neoplásico, aumenta las cirugías y sus complicaciones, sobre todo cirugías digestivas, y presentan un profundo deterioro de la calidad de vida de los pacientes. En los últimos 10 años, o probablemente 15 años, ha mejorado mucho el manejo de la enfermedad inflamatoria con las terapias modernas, y los estudios en los cuales se estudiaron y se probaron la seguridad y la eficacia de estas drogas han un poco modelado la modalidad de tratamiento de cómo encarar estas enfermedades. El enfoque clásico, es decir, previo a la era biológica del tratamiento de la enfermedad, básicamente era de tratar y escalar la terapia según la respuesta de los síntomas en una modalidad step-up, es decir, se planteaba un tratamiento, si la terapia no funcionaba se subía la dosis y escalonadamente iba aumentando tanto las dosis, o se iban rotando las opciones terapéuticas, que en ese momento había pocas. Y por lo tanto, por haber tenido pocas herramientas terapéuticas, los objetivos terapéuticos también eran pobres. Solamente se buscaba la respuesta clínica, es decir, que los pacientes mejoren sus síntomas, y la remisión clínica, es decir, que los pacientes queden completamente sin síntomas y nada más. En este modelo de enfermedad de Crohn podemos observar cómo se describe en esta línea negra continua, vemos cómo la clínica está representada acá, es decir, los síntomas cómo van aumentando y disminuyendo en el correr del tiempo de la enfermedad, pero a pesar de tener episodios en los cuales hay poca clínica, pocos síntomas, el daño acumulativo inflamatorio del intestino delgado y del intestino grueso va aumentando, generando las complicaciones ya conocidas como estenosis, fístulas, abscesos, cirugía y recidiva sobre el sitio quirúrgico. Es decir, que desde este modelo ya podemos observar de que la clínica no se correlaciona con el daño histológico y el daño funcional intestinal. En este otro estudio, que es un estudio en el cual se recabaron datos de pacientes con enfermedad de Crohn en la era prebiológica, podemos observar que desde el diagnóstico y avanzando en los años posteriores y décadas posteriores al diagnóstico, si no se introducen terapias que modifiquen la evolución de la enfermedad, o sea, si se trata con corticoides, con salicilatos o tiopurinas, que eran solamente las drogas disponibles en ese momento, al año de la enfermedad ya había un 30% aproximadamente de pacientes que tenían algún tipo de internación, y un poco más de la mitad de pacientes que tenían algún tipo de intervención quirúrgica, y a los 20 años estos porcentajes aumentan drásticamente, llegando a un 80% de pacientes que tenían algún tipo de internación, y un 60% de pacientes que tenían que ir a cirugía por alguna de las complicaciones mencionadas. Por lo tanto,
digamos, esta curva evolutiva de daño acumulativo y de posibles cirugías de urgencia es lo que uno trataría de evitar buscando los objetivos de tratamiento y proponiendo terapias que modifiquen la evolución de la enfermedad. Lo mismo para colitis ulcerosa, que si bien no tiene complicaciones como abscesos, no tiene complicaciones como fístulas, porque no tiene un daño transmural, a diferencia del Crohn, la curva inflamatoria y la curva de la evolución de la enfermedad, si no la modificamos, pasa a tener cambios que pueden ser irreversibles también, como por ejemplo el tenesmo, la disfunción anorrectal, fibrosis, pseudopólipos, dismotilidad, incontinencia y una permeabilidad intestinal alterada. Entonces, un poco la propuesta es cómo hacemos para aplanar esa curva, es decir, dejar o evitar que sigan esa tendencia ascendente y aplanar la curva del daño orgánico acumulativo. Bueno, esto desde el 1997, que fue el primer trial con infliximab, en el cual se utilizó infliximab en una única dosis como para lograr una inducción. Todos estos objetivos, los objetivos clínicos, digamos, de estos estudios fueron como poniéndose cada vez un poco más exigentes. Solamente en este estudio se observaba la respuesta clínica, es decir, si el paciente mejoraba algo, y posteriormente con la introducción de otros anti-TNF como el adalimumab, que los próximos estudios son con adalimumab, excepto este que también es con infliximab, se fueron empezando a incrementar, digamos, las exigencias de los resultados que se buscaban, desde no solo respuesta clínica, sino remisión, y hasta llegar al 2012 en este estudio de Rutgers que se probó el adalimumab, pero no solamente con una respuesta clínica, sino para ver si había una inducción y un mantenimiento en la curación mucosa, es decir, que desaparezcan las lesiones a nivel intestinal. Y en todos estos estudios se empezó a observar de que la correlación clínica, es decir, los síntomas de los pacientes, y la correlación endoscópica, es decir, qué tan lastimado estaba el intestino en las revisiones endoscópicas a las cuales se sometían estos pacientes, era pobre, es decir, la clínica no se corresponde con el daño intestinal que se ve en colonoscopia. Y lograr una curación endoscópica de estos pacientes se asoció con menores riesgos de reactivación de la enfermedad, de hospitalización futura, de colectomía y teóricamente a futuro menor posibilidad de cáncer colorectal. Un poco los autores, digamos y todos los expertos mundiales empezaron a observar otras enfermedades, a ver cómo se tratan otras enfermedades crónicas que también conllevan a daño orgánico acumulativo, como por ejemplo la diabetes, que dejada su libre evolución va a tener daño macro y microvascular acumulativo, y se plantearon de que logrando hemoglobinas glicosiladas menores a 7, este daño orgánico acumulativo no ocurría. Lo mismo con la hipertensión, logrando cierta cifra de tensión arterial mantenida en el tiempo, las complicaciones que devienen de la hipertensión no controlada se pueden evitar. Y acercándonos a una enfermedad autoinmunitaria como es la artritis reumatoide, planteándose objetivos terapéuticos como no solamente la mejoría clínica, sino también la normalización de biomarcadores como la proteína C reactiva, la disminución de la vascularización Doppler en el Doppler pulsado articulares, y scores bajos objetivos de actividad inflamatoria articular lograron detener la evolución de la enfermedad. Este es el primer reporte de un enfoque Treat to Target en artritis reumatoide que, siguiendo estos objetivos que recién mencioné, se logra reducir el daño de órgano articular, se logra mejorar la calidad de vida, se logra disminuir el ausentismo laboral, disminuir los costos en salud paradójicamente y disminuir la mortalidad prematura. Entonces, los autores, los autores y las personas que un poco ponen a prueba los biológicos en los pivotales y en los estudios de la vida real, empezaron a plantearse nuevos objetivos un poco más ambiciosos para tratar de detener esta curva ascendente de daño orgánico acumulativo.
como se aparece el concepto de la curación mucosa, la extracción completa de los corticoides y no solo el descenso de los corticoides, la reducción de las hospitalizaciones y la necesidad de cirugía, y también aparece un concepto que es no solo el de curación endoscópica, sino también de curación transmural, que esto lo vamos a ver más adelante, es la desaparición de los signos de inflamación en tomografía y en resonancia, sobre todo a nivel de intestino delgado para Crohn. Y en un estudio que es la antesala a los STRIDE 1 y STRIDE 2 que vamos a ver un poquito más adelante, se definen como posibles objetivos terapéuticos para tener en cuenta y modificar esta curva de daño acumulativo: la curación mucosa, la normalización de los biomarcadores como la calprotectina y como la proteína C reactiva, y la mejoría en la enfermedad de Crohn del compromiso transmural de la inflamación intestinal. Entonces, en el 2015, con todos estos antecedentes de la diabetes, la enfermedad crónica, la artritis, y de estos dos estudios que plantean como posibilidades terapéuticas esto que mencionamos recién, aparece el estudio STRIDE. El estudio STRIDE básicamente es un comité con 33 especialistas que son los que escriben todos los artículos de los cuales nosotros aprendemos, y se hicieron las siguientes preguntas. ¿Qué objetivo de tratamiento tenemos que tener en cuenta que al lograrlo vamos a disminuir la mortalidad y vamos a descender esta curva ascendente? ¿Cómo se mide el efecto de las intervenciones realizadas? ¿Qué evidencia al respecto? Si estos objetivos ya se usan en los estudios randomizados y en los pivotales, y se dividieron en grupos de objetivos clínicos, endoscópicos, histológicos, bioquímicos y en imágenes. Los objetivos clínicos que se plantearon los autores en enfermedad de Crohn son la normalización del ritmo intestinal, es decir, que el paciente deje de tener diarrea y que deje de tener dolor abdominal. Pero digamos, ya sabemos que con la mejoría clínica no es suficiente, por lo tanto agregaron objetivos endoscópicos. Como objetivo endoscópico único era la ausencia de ulceraciones mucosas, que hasta ese momento solo se hablaba de colonoscopía. Los objetivos en imágenes, es decir, la resolución de la inflamación en tomografía y resonancia, que se llama curación transmural, y hasta ese momento los biomarcadores como la PCR y la calprotectina no eran objetivos primarios, pero si había ausencia de mejoría de biomarcadores, se debía gatillar rápidamente un estudio endoscópico para comprobar curación mucosa, y de no lograrse cambiar el tratamiento, escalarlo o modificarlo. A diferencia de la colitis ulcerosa, los objetivos clínicos eran la normalización del ritmo intestinal, la ausencia de sangrado. Los objetivos endoscópicos eran la ausencia de ulceraciones mucosas con un score de Mayo, que es un score que utilizamos nosotros para ver daño en colitis ulcerosa a nivel colónico, de 0 o 1. Ya vamos a ver que en el STRIDE 2 el objetivo es más ambicioso y se exige un 0. No hay objetivos en imágenes para colitis ulcerosa, o sea, no se exige una curación transmural, y lo mismo para los biomarcadores. No eran objetivos per se la mejoría o la normalización de la PCR y calprotectina, pero la ausencia de mejoría requería de un chequeo endoscópico. Y de aquí surge un concepto muy importante que se sigue utilizando hasta el día de hoy, que es el de la remisión profunda. Es decir, cuando nosotros logramos todos los objetivos, o al menos una remisión clínica acompañada de una remisión endoscópica, se logra lo que se llama una remisión profunda, lo cual está demostrado que una remisión profunda de alguna manera empieza a aplanar esta curva y dejamos de tener un daño orgánico acumulativo tanto en Crohn como en colitis ulcerosa. Y un poco, digamos, los plazos para cumplir estos objetivos eran un poco vagos, si se quiere. La mejoría de los síntomas clínicos debía ser llegada por lo menos, o como mucho, en 3 meses, y si eso se lograba, después de hacer chequeos endoscópicos, dependiendo, ya sea para enfermedad de Crohn o para colitis ulcerosa, con colonoscopía o con rectosigmoidoscopía, cada 3, 6 o 9 meses, según la gravedad y la particularidad del caso. Y lo que se empezó a revisar en este consenso, que mediante evidencia indirecta, porque no se había puesto a prueba todavía el treat to target, que si uno cumplía los objetivos, disminuían las hospitalizaciones, disminuían las recidivas y disminuían los procedimientos quirúrgicos requeridos.
para estos pacientes. Y posteriormente, en el 2021, aparece el STRES-2, que es un poco lo que guía el tratamiento en enfermedad inflamatoria hasta el día de la fecha, que el STRES-2 vendría a ser como una actualización de los criterios de STRES-1 del 2015, un poco más exigentes porque el abanico terapéutico del 2015 hasta el 2021 se abrió muchísimo, hubo sobre todo en Europa y en Estados Unidos una aprobación masiva de un montón de medicamentos que son muy útiles y que nos dan muchas más herramientas para poder rotar más tempranamente los tratamientos. Y en este consenso lo que se agregan son los targets pediátricos y se redefinen estos objetivos, y lo más importante que a mí me parece que es que se agregan plazos un poco más concretos para ir guiando el tratamiento. Entonces volvemos a lo mismo, el STRES-2 menciona criterios clínicos, o objetivos endoscópicos, objetivos en imágenes, y agrega un concepto que no es un objetivo todavía claramente establecido, que son los objetivos histológicos. Hablando de objetivos clínicos, se dividen tanto en respuesta clínica y en remisión clínica. La respuesta clínica en enfermedad de Crohn se definió como una disminución del 50% de la frecuencia defecatoria y una disminución de un 50% del dolor abdominal, con escalas especialmente utilizadas para este fin. Y en enfermedad de Crohn, en colitis ulcerosa, se estableció la respuesta clínica como la disminución de un 50% del sangrado rectal y un 50% de la frecuencia defecatoria. Es decir, esto por supuesto es un objetivo muy pobre en cuanto a exigencias, pero sí tiene que ser un objetivo básico y temprano dentro desde que uno instaura una terapéutica, y si no se logra esto tempranamente, rápidamente tenemos que cambiar el esquema terapéutico o plantearnos qué es lo que está pasando con el paciente. Posteriormente sigue la remisión clínica, es decir, que el paciente deje de tener síntomas, y eso está definido en enfermedad de Crohn como una frecuencia defecatoria menor a 3 veces por día, un dolor abdominal prácticamente inexistente, y un score de Harvey-Bradshaw menor a 5, que es un score que se utiliza justamente para evaluar la actividad clínica en pacientes con enfermedad de Crohn, que es un score bastante rápido para obtener, no es tan complicado. Para colitis ulcerosa, la remisión clínica se lograría cuando hay ausencia completa de sangrado, cuando hay una frecuencia defecatoria normal y un score parcial de Mayo menor a 3. En cuanto a los objetivos endoscópicos, la curación mucosa se logra en pacientes con enfermedad de Crohn cuando se logra un score simplificado, un score endoscópico simplificado para enfermedad de Crohn menor a 3, cuando hay ausencia de úlceras, y acá no solamente debe evaluarse el paciente con colonoscopia, sino también con videocápsula endoscópica para realmente certificar que este paciente presente una curación mucosa. Y después para colitis ulcerosa, una curación mucosa se logra cuando tenemos un Mayo de 0, no Mayo de 0 o 1 como decía el STRIDE-1, y un score clínico de colitis ulcerosa menor a 1. En cuanto a los biomarcadores, en este consenso sí son objetivos terapéuticos, y de no lograrse uno tiene que plantearse si realmente hay que cambiar el tratamiento o no, y los criterios son normalizar la proteína C reactiva y normalizar la calprotectina. ¿Y por qué se toman como objetivos? Porque está demostrado de que por más que los pacientes estén bien clínicamente y no tengan síntomas, el no normalizar los biomarcadores representa una predicción de entre los próximos 3 a 6 meses a que van a volver a recaer. Entonces, un poco la idea es no esperar la recaída clínica, sino que anticiparse a eso, y el poco terreno ganado en síntomas no perderlo esperando a que vuelvan a ponerse sintomáticos. Y como objetivos adjuntos y secundarios se plantea la curación transmural, que es lo que habíamos hablado recién, que la curación transmural es un poco ver como en esta tomografía en la cual se ve esta asa intestino delgado engrosada y un poco con una grasa periintestinal un poco con rarefacción, es que este tipo de hallazgos tomográficos, o esta asa que está acá, con engrosamiento también en un corte un poquito más longitudinal, desaparezca.
la curación transmural debe ser un objetivo adjunto a la curación endoscópica y debe obtenerse o debe, digamos, revisarse a través de tomografía, resonancia o ultrasonografía intestinal, que es algo que no se hace muy poco en Argentina. Y como estábamos hablando recién, la curación histológica, es decir, la desaparición completa de la inflamación a nivel histológico, no es un target per se y realmente todavía no está demostrado en ningún trial que mejore los resultados a largo plazo y disminuya la curva de manera significativa del daño intestinal. Y como objetivo final y definitivo, el STRIDE 2 menciona algo que es muy importante, que hasta ahora hablamos mucho de análisis, de colonoscopías, de imágenes, pero no hablamos con el paciente y sí, digamos, entran en juego las variables de qué sensaciones tiene el paciente, si se siente bien, si se siente mal, si digamos, tiene ausentismo laboral, si tiene alguna discapacidad social, etc. Y una cosa importante, como para dar un ejemplo, si el paciente está con un buen control de la enfermedad, con un medicamento subcutáneo o endovenoso y está cansado de inyectarse, por ahí el paciente prefiere tener una colectomía, prefiere tener un ostoma y no inyectarse nunca más, y eso hay que preguntarlo y hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Y me parece una cosa interesante. Un poco el algoritmo de cómo tratar, de cómo enfocar una enfermedad intestinal está resumido acá, y esto lo más importante es de manera gráfica tener en cuenta los plazos de todo lo que estuvimos hablando recién. Nosotros vamos a dividir estos objetivos en objetivos a corto, mediano y largo plazo. La respuesta clínica, que estamos hablando de la disminución del 50%, del número de posiciones, la disminución del sangrado, etc., son objetivos a corto plazo y estamos hablando de semanas. Cada droga tiene su plazo mínimo o máximo, digamos, que uno puede esperarla, pero no más que eso. Es decir, si no logramos esto en un corto plazo, todo el resto no va a lograrse. Entonces es importante de que decidamos rápido y no sostener un medicamento con una pobre respuesta clínica. Los targets a plazo intermedio, es decir, estamos hablando ya de meses, 2, 3 meses, incluyen la remisión sintomática de ese paciente que no tenga síntomas y la normalización de los biomarcadores. Y bueno, acá también habla como un target pediátrico, de lo cual no vamos a hablar mucho, pero es la normalización de la curva de crecimiento en niños. Y por último, los objetivos a largo plazo y los que son, que en definitiva van a, de alguna manera, mantener la curva plana de la evolución de la inflamación, son la curación endoscópica, la normalización de la calidad de vida y la ausencia de discapacidad. Y agregándole a estos últimos a largo plazo, la curación transmural en enfermedad de Crohn. Un poco, no vamos a ir droga por droga, pero bueno, un poco lo que estamos hablando, tanto para respuesta clínica, remisión, normalización de biomarcadores, descenso de calprotectina y curación mucosa, cada una de sus drogas tiene, se les da una expectativa de cuánto podemos esperar para decidir cambiarla o dejarla si es que no se logran los targets mencionados, tanto para enfermedad de Crohn como para colitis ulcerosa. Y esto un poco es importante saberlo porque según el mecanismo de acción y según la velocidad de acción sobre todo, son los que vamos a adoptar algunos de estos tratamientos, si estamos más apurados o no en un paciente más grave o menos grave, ¿no es cierto? Entonces, en base a lo que dijimos, se arma un algoritmo muy simple en el cual uno ve un paciente con actividad, decide una terapéutica X, a las 6 a 12 semanas deberíamos un poco poner un punto y volver a reevaluar a ver en qué estamos parados, si estamos cumpliendo los targets o no. De cumplirse, empiezan a hacer controles un poco más espaciados, siempre teniendo en cuenta de tener una comunicación fluida. Son pacientes los cuales tienen que tener nuestro teléfono para que nos vayan contando cómo van, y en el caso de no cumplirse los targets, cambiarlos directamente u optimizarlos, es decir, discutir qué otra estrategia terapéutica se puede tomar en estos pacientes para volver a
a encaminarlos y que vuelvan a tener una respuesta según lo que pautamos en este gráfico. Y también tener en cuenta otra cosa más, de que en este algoritmo, es decir, ya hablamos de actividad, hablamos de severidad, hablamos de poner una terapéutica X, controlar los síntomas intestinales de cómo lo hablamos, de cómo lo dijimos hasta ahora, pero no hablamos en ningún momento de manifestaciones extraintestinales que también tienen que tomarse en cuenta porque son en general cosas que alteran mucho la calidad de la vida de los pacientes, y algunas de todas estas, no todas, se van a controlar cuando uno controla la actividad de la enfermedad, pero otras van aparte, van paralelas a la actividad de la enfermedad y pueden hacernos modificar el tratamiento, como por ejemplo la espondilitis anquilosante o las espondiloartropatías seronegativas. Entonces, por ahí, en un paciente que tiene controlados sus síntomas intestinales y que, según lo esquematizado recién, viene con un buen control de enfermedad, pero aparece otra manifestación que va a limitar su calidad de vida, nos tiene que hacer plantear también de cambiar el esquema terapéutico. Bueno, un poco para ir terminando y como para concluir, ya sabemos cuáles son los objetivos en la enfermedad inflamatoria, es decir, los objetivos a cumplir en orden digamos, de cronológico, de tiempo de espera, y en orden probablemente también de importancia a la hora de reducir el daño intestinal, son la respuesta clínica, la remisión clínica, la normalización de los biomarcadores, la curación mucosa, la recuperación de la calidad la curación mucosa, la recuperación de calidad de vida y la ausencia de discapacidad. Para conseguir estos targets ya sabemos que hay plazos, no podemos esperar eternamente que un medicamento llegue a cumplir plazos, porque probablemente, siguiendo la tabla que vimos recién, si no llegó a cumplirlos en un tiempo X, no lo va a hacer. Que la clínica, es decir, que el paciente esté sin diarrea, esté sin sangrado, sin dolor abdominal, no es suficiente para guiar el tratamiento, y un poco tener en cuenta que estas enfermedades tienen daño acumulativo y se puede de alguna manera torcer, al menos temporariamente, esta curva ascendente. Y que, ¿cómo modificamos esta evolución natural? Ya dijimos, definiendo objetivos, definiendo plazos y definiendo el tiempo de respuesta a cada conducta farmacológica tomada. Eso es todo. Bueno, muy buena, Fer, la presentación. La verdad que el tema es súper interesante y realmente muy clara tu explicación. Hay mucho para hablar de esto. No sé si hay preguntas en el auditorio. Yo hacerte dos preguntas. La primera es: ¿qué experiencia tenés en cuanto a, en Salta particularmente, conseguir la medicación, principalmente hablando de los biológicos? Y otra pregunta que un poco hablaba al final: ¿qué importancia darle a las manifestaciones extraintestinales, ¿no? Si bien siempre se habla de manifestaciones intestinales, perdón, de enfermedad inflamatoria, ¿qué importancia darle a las manifestaciones extraintestinales en cuanto a respuesta al tratamiento? Bueno, es clave la primera pregunta, es decir, todo esto en un marco teórico, de decir, digamos, esto está creado en Europa y en Estados Unidos, en los cuales si a la semana 12 el adalimumab no tienen, a la semana 13 tienen otro mecanismo de acción, otra droga, y eso no es la realidad, que para comenzar un tratamiento, un paciente con obra social se demora, pero se consigue. Y el cambio de un mecanismo de acción es un dolor de cabeza, porque bueno, si bien está más justificado porque el paciente, digamos, demuestra al no responder a una primera droga, demuestra que es un paciente que es grave y que lo necesita, pero la parte administrativa es pesada y es dura, y no tengo pacientes digamos, de la parte pública que estoy tratando yo actualmente, por lo tanto me imagino que debe ser más difícil, y por lo que me transmite Martín, que comenzar un biológico como nosotros vemos teóricamente, un infliximab en agudo, es prácticamente imposible, digamos. Entonces, la realidad en nuestro país, un poco a este esquema teórico de ir avanzando y de ir rotando y demás, es difícil de seguir por lo menos los plazos sugeridos, pero bueno, creo que eso no nos excusa como para saber de que el paciente no está funcionando y empezar a activar mecanismos rápidamente y tener los pacientes cerca, que ellos vayan también a ganar las obras sociales y se muevan.
Y después con respecto a las manifestaciones extraintestinales, es importante saber diferenciar cuáles son las que van a mejorar con el control de la enfermedad y cuáles no. Es decir, por decir un ejemplo, el pioderma gangrenoso es una de las manifestaciones que va más paralelamente a la actividad de la enfermedad, y sabemos que pegándole a la enfermedad le vamos a pegar a la manifestación extraintestinal, a diferencia de la espondiloartropatía seronegativa, de que en un paciente perfectamente controlado, por decir, con vedolizumab, que es un antiintegrina selectivo de la parte intestinal, no tiene ningún efecto sobre la columna. Entonces lamentablemente en ese paciente nos va a doler, pero lo vamos a tener que cambiar porque son manifestaciones muy molestas y que alteran la calidad de vida, y esto es lo valioso de esta última revisión, de que agrega eso digamos, sale un poco de la parte intestinal y digestiva, que en definitiva el paciente es uno solo y tenemos que tratar todo, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso es clave, diferenciar las manifestaciones extraintestinales de las que van paralelas a la enfermedad y que mejoran con el control de la enfermedad, las cuales no mejoran. ¿Cómo andás? Muy buena la presentación, yo te felicito. Una duda que se me generaba cuando hablabas de los distintos targets, ¿en qué porcentaje generalmente se ve una discrepancia en que tenés o lográs un target clínico y no bioquímico, no imagenológico, no endoscópico? ¿Cuál sería la principal razón de por qué ocurre eso? Porque uno ahora lo muestra todo muy lindo, target este, 1, 2, 3, 4, pero en la práctica clínica más difícil creo que se logre así. No, la discrepancia se ve frecuentemente. Es decir, nosotros cuando ponemos una droga, o inclusive hasta mismo cuando empezamos con corticoides y tienen alguna mejoría, los pacientes mejoran clínicamente, dejan de tener diarrea, dejan de tener dolor abdominal, mejoran los glóbulos blancos, etc. Se los ve clínicamente, subjetivamente mejor. Y muchas veces cuando uno hace los controles a los 6 meses, hace una rectosigmoidoscopia después de la introducción, que ya me ha pasado acá con 2 pacientes, sobre todo con anti-TNF, que entra y no se espera encontrar un colon con pérdida del patrón vascular, con algunas ulceritas, es decir, mejoran. Pero acá el objetivo es la curación, digamos. ¿Por qué es el objetivo la curación? Y es decir, ¿por qué ser tan ambicioso? Porque todo esto también se traduce en costos, se traduce en trámites, se traduce en todo esto, porque los pacientes que no logran la curación mucosa terminan recayendo al mediano plazo o corto plazo, es decir, dentro del año. Y sí se ve frecuentemente. Entonces, creo que este enfoque un poco era la sensación, es decir, la sensación que tenían los expertos de decir, che, pero ¿por qué si estos pacientes que no mejoran la colonoscopía recaen? Bueno, todo esto se vio, se escribió y está demostrado que si no nos ponemos un poco más exigentes, sobre todo con la parte endoscópica, van a empeorar. Y desde el punto de vista de las imágenes en Crohn, la curación transmural en la tomografía, esas tomografías que veíamos, es un poco más difícil de lograr. Y ahí es cuando uno también le entra la duda de decir, ¿hasta cuánto voy a suprimir más un paciente? Es decir, suponiendo un paciente con anti-TNF, agregarle una azatioprina, por ejemplo, que realmente aumenta mucho el riesgo del tratamiento sobre infecciones y a complicaciones asociadas al tratamiento, si es que es el único hallazgo, digamos, porque la curación transmural se ha visto que no está tan correlacionada con las recaídas al mediano plazo. Entonces, por ahí yo te diría que, bueno, como para resumir tu pregunta, se ve frecuentemente la discrepancia endoscópica clínica. Creo que hay que darle bolilla y sí escalar, y en el resto de las cosas, es decir, si no se logra curación histológica o transmural, hay que tener un poquito más de cuidado, digamos. Eso es un poco el concepto. Y en el objetivo clínico, que dice disminuir el 50% los sangrados. Sí. El cálculo de eso. No, es el número de posiciones. Si tenía 6 deposiciones con sangrado, que tenga 3. Es el cálculo, es decir, es el número de posiciones con sangre. Es esa la unidad, si se quiere, como para la disminución del 50%. Y en esto también es importante de que este último consenso usa scores
terrenales, no como los scores que se utilizaban antes, que son tablas de 50 ítems que son imposibles que calcular en consultorio. El score de Harvey Brocho, después el score de el U6, son scores que tienen 6-7 ítems de cosas que tenemos en el laboratorio, que tenemos clínicamente, entonces también esto parece muy teórico, pero es aplicable, digamos. Obviamente son consultas un poquito más largas, que uno tiene que parar, ver dónde está, ver el laboratorio, inclusive vienen aplicaciones para el compu y para el celu, como para ver en dónde estamos parados, pero es aplicable, digamos. Eso también es importante, digamos. Por eso es que voy a decir, es muy importante esa pregunta, cómo calculo el 50% o cómo calculo que disminuye el dolor. Bueno, se usan escalas, digamos, bastante fáciles de usar, digamos, y tan tabuladas, es decir, 3, 4, 5, digamos, no es que algo que lo deja la subjetividad del paciente que me dice me siento mejor, no, esto ya tiene números fáciles de usar, por lo tanto, creo que es la forma de trabajar con la enfermedad inflamatoria, digamos, ya esto ya está demostrado y es relativamente simple de aplicar. Lleva tiempo, pero es simple. Gracias. Gracias, Fernando, por brindarnos tu tiempo. Dos cosas. En tu experiencia personal, ¿cuáles son los dos marcos que vos planteaste ahí? Marcadores bioquímicos que utilizan en el seguimiento de tus pacientes. Son los que se utilizan son la calprotectina fecal, que es un análisis que se mide en materia fecal, que va, el valor, digamos, normal, si se quiere, es menor a 100. Entre 100 y 250 se considera un paciente en remisión, es decir, no habría que tomar mucha conducta, y mayor de 250 tendríamos que a ver qué pasa. Es un marcador inespecífico, es decir, cualquier enfermedad orgánica, es decir, una salmonela, una isquemia, etcétera, eleva los valores de calprotectina, pero bueno, en contexto de una calprotectina elevada, tenemos que hacer primero el cultivo, descartar que no tenga una sobreinfección y demás, y recién ahí pensar que esta actividad de enfermedad y ver qué hacemos, digamos. Hay que acordarse, digamos, que el no cumplir el score de la calprotectina nos está alertando que probablemente el paciente vaya a empeorar. Yo no sería partidario de cambiar un tratamiento solamente por una calprotectina elevada, sino que tener en cuenta de que este paciente puede empeorar y tenerlo un poquito más cerca, controlarlo un poquito más de cerca y a lo mejor hacer una rectosigmoidoscopía, una colonoscopía para ver qué es lo que está pasando, a ver si hay curación mucosa. Bueno, no me preocuparía mucho. Y sí es importante saberlo que es un análisis que tiene muchos problemas técnicos, digamos. Acá en Salta, hasta lo que tengo entendido, no se hace, se mandan las muestras a Buenos Aires, en el traslado se altera el valor, entonces, es decir, la real utilidad que en Salta es relativa. Y con respecto a la proteína C reactiva, es un marcador que tiene una alta sensibilidad para decir que, perdón, tiene una alta especificidad para decir que un paciente está fuera de control, pero una baja sensibilidad. Podemos tener pacientes con digamos, con síntomas de enfermedad moderada y hasta severa, con valores muy bajitos de PCR. Entonces, también, es decir, tener una PCR normal nos tranquiliza hasta ahí nomás, y tener una PCR elevada, de más de 10, 20, nos tiene que prender todas las alarmas porque este paciente probablemente esté mal. Y en tu experiencia personal, ¿cuándo hacer los controles endoscópicos? ¿Con qué criterio lo haces? Bueno, los criterios endoscópicos. Sí, los controles endoscópicos se hacen, depende en qué fase de enfermedad esté. Es decir, por ejemplo, la calprotectina que usted menciona recién, se utiliza como un ahorrador de colonoscopia. Antes, estos pacientes cada 6 meses, estando en remisión completa, se hacían controles para ver en qué estábamos, y ahora se hacen anuales con una calprotectina al medio. Es decir, a los 6 meses una calprotectina que está normal, 6 meses una colonoscopia, calprotectina. Y si el paciente entra a tener síntomas, a tener algo raro, bueno, la endoscopia se debe gatillar un poco tempranamente, descartando infecciones, bueno, haciendo cultivos, inclusive también, no solo para ver una pérdida de respuesta a la medicación, sino también para ver una posibilidad de qué es lo que está pasando, como por ejemplo una biopsia para buscar un citomegalovirus o alguna otra cosa más, ¿no? Pero inicialmente
en un paciente controlado, una endoscopía anual. Y lo último, en el tratamiento, la presión que tenemos en la industria es bastante importante. Uno lo vivió. Pasamos de la sulfasalacina a la mesalacina, y después lo biológico. Yo entiendo que si uno pone un número, pasamos de 1 a 10 y de 10 a 100. Y en cuanto a costos, que no deja de ser algo importante. Cuando pasamos de sulfasalacina a la mesalacina, las justificaciones estaban en los efectos adversos. Yo creo que otro más se utilizaba dosis 3-4 veces por día y en cambio la mesalacina 1. Y sabemos que la adherencia terapéutica está en la dosis. Se busca tener la menor cantidad de tomas posible y eso implica o impacta directamente en la adherencia a la misma. Pero los costos impactan mucho. Yo creo que se está usando cada vez más el biológico. Hay que acordarse que cuando pasamos de la sulfasalacina a la mesalacina, los costos no eran tantos y las respuestas terapéuticas con menos efectos adversos eran significativos. Ahora, de la mesalacina al biológico, creo que el costo operativo es muy, muy alto y los efectos adversos que pueden tener los biológicos son significativos. Vos, en tu experiencia personal, ¿en qué momento decides el biológico? Recién hablabas, pensar en agudo. Estamos pensando en un paciente extremo, en un porcentaje muy chiquitito. Yo excluiría ese grupo de pacientes, porque eso habría que ver varias cosas, porque habría que analizar los corticoides, etcétera, etcétera. No hablemos de eso, hablemos del común, del paciente que lo podés manejar más fácilmente. ¿En qué momento de tu experiencia vos decides el biológico en reemplazo al mesalacina? Buena pregunta y creo que amerita una hora de charla porque esto es así. Sin duda que la industria empuja, digamos, y presiona y todos estos estudios están promocionados por la industria. Este mismo, digamos, que son consensos, ni siquiera son randomizados, son pivotales, digamos, la industria está muy presente en todo esto. Y bueno, la pregunta de cuándo decide un biológico me parece que no se puede responder en 5 minutos, sino que para resumir esa respuesta hay que ver el paciente. Estamos hablando de daño acumulativo, es decir, este paciente si no se controla la enfermedad y está 40 años con una enfermedad de Crohn por delante y debuta con, digamos, desnutrido, debuta con alguna estenosis, debuta con alguna fístula, un paciente de 20 años, por decirle, que puede estar caminando en la calle, no necesariamente tiene que estar internado con fiebre. Si son pacientes que tienen ya de base una enfermedad que tiene mucha repercusión y que le quedan 40 años por delante, sin duda que son pacientes que hay que atacar de entrada y fuerte. A diferencia de pacientes que tuvimos una paciente con Manuel hace poco que debutó con un Crohn a los 70 años, con una enfermedad muy tranquila, con una ileitis terminal, que lamentablemente la sulfasalacina, la mesalacina ya se ha demostrado que en la enfermedad de Crohn no sirve. Entonces, en este paciente en el cual darle un anti-TNF o una anti-interleuquina, la exponemos a un evento adverso grave a los 70 años, sobreinfección, a lo que sea. Uno tiene que ser mucho más cuidadoso, pero en pacientes con enfermedades, con debut moderado a severo y muchos años por delante, creo que son los pacientes en los cuales no hay que dudarlo, porque en definitiva van a terminar con tenesmo, colitis ulcerosa o con una colectomía de urgencia, que, bueno, con todas las complicaciones quirúrgicas o muerte, digamos, en el postoperatorio. Entonces, en estos pacientes me parece que no hay que dudarlo, pero me parece, de nuevo vuelvo a insistir que cuando poner un biológico no es un tema largo, digamos, para discutirlo y no se puede reducir a una respuesta rápida, digamos. Muchas gracias.